Saludo para Tucho, para el doctor Tucho Pierini, como un amigo, trabaja usted con él. Estamos teniendo, mirá, eso en vivo, martes, 9 horas, doctora, que seguimos en aire. ¿Eso lo hizo usted o quién lo hizo? Lo hizo. Yo, estamos conectados. Muy bien. Sí. Bueno, no lo va a poder ver, pero cualquier cosa después lo colocamos. Sí, yo los veo a ustedes perfectamente. Bueno, vamos a una cosa, vamos a poner el flyer que hicieron ambos dos. Marito sobre todo. Marito, mire el flyer. Qué bien, qué milagro. Ahora usted está viendo usted misma en las pantallas que tenemos. Todo. Porque estamos en el teatro. Yo los estoy viendo a todos ustedes, estoy viendo la conexión y el flyer, todo. Estamos como si fuéramos en TNC5N en América. En pleno teatro, estamos al primer nivel. Ahí está, es el flyer. Por supuesto. Doctora Marcela López, en el medio de la concientización por el cáncer de mamas. Hablamos en vivo sobre los cuidados y controles. Y si subimos un poquitito para ver, seguinos en... No, para abajo, perdón, entonces. Telecable, Cable Video, Facebook, YouTube, Aire Santa Fe, la CNN, Cadena Ser en España, Radio en Italia, que a partir de este momento toman la conexión. No le meto presión, Marcela, Pero qué nivel, qué nivel. Perdón. Oxford. En este momento el director de la Universidad de Oxford me pide si podemos tomar también la señal para usted. Sí, yo le digo que sí, que ya sale en vivo. Bueno, tenemos dos niñas al lado, una muy especial como es Pechu, que vivió un episodio de cáncer, así que es muy importante tenerla. Con ella decidimos hacer en este mes una serie de notas. Y está Jerry por este otro lado, está Vale también en estudios. No es porque ellas tengan derecho más que preguntar que vos, que él, que el otro, pero me parece que va a estar bueno que desde la mujer se pregunte como mujer. Por ahí nosotros podemos llegar a equivocarnos. Yo tengo una pregunta para abrir y también... Y también, Luis, ¿por qué desde la mujer si también existe el cáncer de mama en el hombre? Sí, es menos frecuente. Arrancamos de 9 metiendo un gol a los 5 segundos del partido. Ya me cambió. O sea, ¿por qué nos olvidamos que los hombres también pueden tener cáncer de mama? Es mucho menos frecuente, pero es muy importante que los pacientes también se revisen la mama y si notan algún nódulo o alguna alteración de su mama, puedan hacer una consulta a un especialista de mama. Esto sería como para devolverle la pelota tipo tenis. Usted me mandó una larga, el ojo de águila dijo que picó adentro. Yo ahora le devuelvo. A ver, por ejemplo, muchos dicen, los hombres deben estar muy atentos al tema de la próstata y el colon, pero en la mujer, yo en el año, me acercó unos datos, Jerry, el cáncer de pecho en el 2018 en Argentina, 31.8, pero el segundo es el de colon en la mujer, 10.6, para que no digamos que es un tema únicamente masculino. Así que picó adentro y estamos 1-1. Y además te cuento, dentro de lo que es el cáncer de lo que es en el hombre también está el cáncer de próstata y de colon, digamos. Son 3 o 4 órganos que, si vos ves el Globocan, que es lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación, ocupan más del 50% del porcentaje de los cánceres, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Sacamos de lado el de pulmón, por supuesto, ¿no? El de pulmón también asociado al tabaquismo más, ¿no? Sí, yo estaba buscando el de hombres, teníamos pulmón 11.6, riñón, que también es importante, 5. Riñón aumentó muchísimo. ¿Por qué aumentó el riñón? Sí. Vos sabés que tenemos muchos pacientes jóvenes con cáncer renal. Se ha notado este último año, te voy a decir, bastantes pacientes jóvenes con cáncer renal. Así que hay toda una investigación atrás y equipos que se están poniendo a trabajar con respecto a esto, pero sí. Acordate que el cáncer tiene, el motivo por el cual la célula pierde el control del crecimiento y forma lo que nosotros llamamos tumor, tiene que ver con una alteración que es genética, ¿sí? Ajá. O sea, eso está totalmente demostrado. Y dentro de lo que es esa alteración genética, esa alteración puede ser provocada solamente en la célula de ese órgano o puede ser provocada, que es lo que nosotros llamamos cáncer esporádico, o puede ser provocada en las células de todo el cuerpo. O sea, esa lectura que está mal hecha se lee en todas las células del cuerpo. Bueno, y eso
Sí. Termino con los hombres, así nos metemos con las mujeres. Dale. Vamos para los hombres. Yo hablaba de los dos, ¿eh? No, está clarísimo. Bien, pero termino con los datos de los hombres. Próstata, 19%, porque a mí un compañero mío que tengo acá, que se llama Adriel Driussi, me quiso matar el año pasado. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer chequeos permanentemente. Me parece bárbaro. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Y entonces yo me vivo haciendo sistemáticamente 2 chequeos, pero de donde usted se imagina hasta donde se pueda terminar de imaginar, claro, en mayo y en diciembre, 2 veces al año. Yo sé que por ahí es excesivo, pero yo estoy acá sanito y coleando. No quiere decir que cruce la calle y me mate un colectivo, ¿eh? Pero cuando me depositen en el féretro voy a decir, pensar que era sanísimo. Claro, Pero Ariel, cuando yo vine con el tema de que me había hecho colon y próstata, y viste que siempre te dan un pequeño, para ir a analizar, es como una cuestión de rutina, que hay una biopsia. Claro, enfrente de la radio tenemos el laboratorio este tan conocido, en 25 de mayo, al lado, entre Santiago y Junín, y me dice, ¿y si te da mal? Esa fue la pregunta que me destrozó. ¿Por qué? ¿Y por qué me quiere matar? Si todavía tengo un poco más de... Bueno, no, pero si te da mal, te tratás. Claro. Esto es así. Te da mal, te Ese es el tema. Pero en vez de Exacto. en vez de tirarte buena onda, yo le respondí, ¿por qué no te haces vos las cosas? Bueno, próstata, 19% en el hombre, 13,9% el colon, 11,6 pulmón, 5,2 riñón y 4,6 vejiga. Mirá qué tema, ¿eh? Mirá. Qué tema, vejiga. Y si te fijas en lo que es la provincia de Santa Fe con respecto al resto de las provincias, fíjate qué alto está el porcentaje de cáncer de colon en lo que es la provincia de Santa Fe con respecto a al resto de las provincias, ¿no? A ver, dámelo que no lo tengo a eso. A ver qué datos tienes. Entra el Globocan, con el Globocan, que es del Ministerio de Salud de la Nación, y ahí te marca provincia por provincia los cánceres que son más frecuentes, y vas a encontrar el cáncer de colon está entre las provincias que más cánceres de colon tienen. ¿Y hay alguna razón en especial? Mira, tenemos que hacer más screening, tenemos que hacer más controles, tenemos que pensar que el cáncer de colon no se da en los pacientes grandes. Ajá, porque ¿a partir de qué edad? ¿A partir ya a los 50 hay que empezar claro, a ir? ese es un tema que estamos tocando. Han habido reuniones toda esta semana y la semana pasada con gente de todos los países de Latinoamérica a través del Instituto Nacional del Cáncer, porque se dice que la primera videocolonoscopía deberías de hacértela a los 50 años. Lo que estamos pidiendo es que la bajen a los 40. Porque lo que estamos viendo es que el cáncer de colon aparece en pacientes mucho más jóvenes. Entonces hay un rango de edad de pacientes que los perdemos, o cuando llegan a la consulta ya es tarde. Y lo grave te voy a decir, mira, para que tengas en cuenta, cuando un paciente empieza con síntomas, le lleva 6 meses de consultas con distintos profesionales para que alguno le pida la videocolonoscopía, que es lo más grave. Pero entonces es un error que viene también desde los médicos. Es un error de no pensar que lo puede tener porque es joven, o sea, está eso metido en la sociedad de que como es joven no lo va a tener porque es habitual en los pacientes mayores de 50 años, y la realidad nos está sobrepasando de que la mayoría de los pacientes que tenemos con cáncer de colon hoy están en el rango entre los 30 y 40 años. Atención, y te digo que tenemos pacientes jóvenes también, ¿eh? Estamos hablando para las mujeres también, ¿eh? Porque es el segundo cáncer. Lo mismo. Y lo mismo nos está pasando con mama, te digo, ¿eh? O sea, el cáncer de mama es habitual en mujeres mayores de 60 años, y hoy vos vas, por ejemplo, en el consultorio de Semafe o cualquier consultorio de una unidad de mastología, y te voy a decir que el 80% son mujeres por encima de los 25 años, entre los 25 y los 60 años, que tienen cáncer de mama. Entonces, se está viendo que hay otros factores que están influyendo para que la paciente haga un tumor que es más habitual, digamos, en alguien mayor y que empiece a aparecer en alguien tan joven. Así que hay cambios, digamos, importantes con respecto a la mirada de las pacientes y los cuidados que hay que hacer, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? A ver, pero una pregunta que cae de maduro, pero ¿por qué esa mirada cada vez más se achica en el margen de la edad? Antes era 50, ¿Viste? 40, 20, ahora hasta 25 y 30. ¿Qué razones? ¿Hay razones
que tienen que ver con el mundo Mira, que hay vivimos todo. hoy? Hay una mezcla de todo, porque lo que es en la parte de la oncología, que intenta explicar todo esto que está pasando, se empieza a hablar de la herencia, se empieza a hablar de la parte genética, de familias que tienen alto riesgo de padecer un cáncer o determinado otro, porque hay varios integrantes que tienen cáncer, ¿sí? Entonces uno tiene una mirada diferente y baja la edad del chequeo en esas pacientes. Se habla también, hay un apartado importante en la oncología que es la epigenética, se llama, que es lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que es alimenticio, el estrés, el factor ambiental, determinados medicamentos que hacen que el cáncer aparezca en pacientes más jóvenes. O sea, todo eso ha hecho que la oncología tenga como varias ramas, ¿no? Como varios puntos de los cuales se empieza a tocar este tema, ¿no? Bueno, vamos a meternos en lo que le llamamos, por el tema del cáncer de mama. Dale. Vamos al cáncer de mama. Primera causa de muerte por tumores en la Argentina. Da escozor decir que con solo un control preventivo podríamos bajar largamente esa cifra de 5.400 muertes por año. Sí, vos sabés que tenemos que empezar a pensar, a ver, cómo implementamos ya desde nuestras hijas, explicarles el control ginecológico que tienen que hacerse, que no solamente implica el examen mamario. No le vamos a hacer a una chica de 15 años que empieza a tener sus primeras relaciones una mamografía, porque no es el estudio acorde, pero sí el examen mamario. Cuando va al ginecólogo para buscar su primer método anticonceptivo, ya pedirle al ginecólogo que revise las mamas y hacerle una ecografía si encuentra algún nódulo o algo que no le gusta, y elegir el método anticonceptivo de acuerdo al examen físico que le hacemos a la paciente. Tenemos que empezar a implementar la utilización del Papa Nicolau, de la colposcopía. Te voy a decir, mira, durante estos últimos 15 días en el laboratorio de patología cervical, que se nuclea, que está en el ex hospital italiano, que recibe todos los Papa Nicolaos del norte, ¿sí? Te estoy hablando desde Florencia para abajo, se analizan todos los Papa Nicolaos ahí. En una semana solamente se recibieron 15 Papa Nicolaos. Para que vos te des una idea. Para una población tan pequeña es tremendo, tremendo. Es tremendo, prácticamente no se está haciendo absolutamente desde que empezó la pandemia. Las mujeres con miedo no están concurriendo a sus controles, a sus chequeos, y creo que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a hacer hincapié, utilizando los métodos de protección que nos indica el Ministerio, sacando los turnos programados y teniendo los cuidados que tenemos todos, como cuando vamos al supermercado o cuando nos movemos para ir a una farmacia. Perfectamente las mujeres pueden hacerse todos los controles, que incluyen desde el examen mamario, si corresponde mamografía o ecografía, Papa Nicolau, y evaluar con una ecografía ginecológica útero y ovarios. Claro, Vos fíjate que son cosas simples, ¿eh? Bueno, porque la tengo a pecho que te va a preguntar un par de cositas. Claro, no, porque ya lo que está diciendo es que a raíz de la pandemia lo que pasó es que un montón de mujeres postergaron los exámenes. Entonces, ¿sí? Ahora cuando se vayan a hacer los exámenes, un montón de mujeres que podrían haber detectado el cáncer antes, lo van a detectar pero más avanzado. Esta es una preocupación que hay para el año que viene, porque efectivamente muchísimas mujeres dejaron de ir. Marcela, yo te quería preguntar dos cosas muy puntuales sobre los factores de riesgo y sobre cuáles son los signos de alertas para detectar el cáncer de mamas. Mira, dentro de los factores de riesgo que tenemos es la herencia. Si nosotros vemos que en la familia tenemos nuestra mamá que tuvo un cáncer de mama, un cáncer de ovario, algún cáncer de colon también, porque hay síndromes hereditarios que tienen que ver que en algunos integrantes hagan cáncer de colon o páncreas, y nuestras hijas puedan llegar a hacer algún cáncer de mama también. Familias donde se ve el cáncer a repetición, que puede ser del mismo órgano o de distinto órgano, son familias lo que nosotros consideramos de alto riesgo para cáncer. Y ahí empezamos a ver qué predisposición tiene la familia para ver qué tipo de cáncer puede ser más frecuente que aparezca o no, y uno va dirigiendo los estudios, los controles para ir haciendo la prevención. Por otro lado, si no hace falta revisarse las mamas todos los meses, o sea, no hay que entrar en la obsesión de que yo me reviso la mama todos los meses, pero sí post-menstruación, ¿sí? Claro. Uno puede revisarse por lo menos 2 veces en el año la mama, palpársela, y si tiene alguna molestia, algún dolor, alguna sensación, algo anormal. Las mujeres nos conocemos el cuerpo y nos damos cuenta si hay algo raro que nos está pasando. Hacer la consulta, no tener miedo de ir al médico,
que perfectamente un ginecólogo puede hacer la primer consulta y si él necesita derivar a un mastólogo, no dejar de hacerlo por este tema del COVID. Hoy en día, en toda la ciudad de Santa Fe, en todo lo que es el interior de Santa Fe, todos los centros médicos públicos y privados están trabajando con las medidas de prevención, así que no hay criterio para que la mujer no asista a realizarse su control ginecológico. Es importante eso que vos comentabas recién, que es una preocupación que tenemos en la comunidad médica, porque el trabajo que veníamos haciendo nosotros en la provincia para que las mujeres se acercaran a la consulta durante estos 6 meses de pandemia, el atraso que hemos tenido, nos va a llevar más de 3 años recuperarlo, que no es poco. Sí, porque nosotros vamos a tener que pensar que tenemos que convivir con lo que es el COVID. O sea, vamos a tener que aprender a convivir con esto. Doctora, mientras no tengamos una vacuna, sí, hay que aprender a convivir acá. Una pregunta que va más allá de los sexos. Usted decía hay que analizar a la familia para ver si hay predisposición a padecer cáncer. Por ejemplo, si tu madre tuvo cáncer de mama y vos sos varón, ¿podés tener predisposición para sufrir un cáncer en cualquier otro órgano o viceversa? Tu papá tuvo cáncer de próstata y vos sos su hija, ¿podés tener más predisposición a sufrir cualquier tipo de cáncer de mama, por ejemplo? Sí, pues sí, por supuesto. Sí, porque hay genes que están alterados y que pueden hacer, digamos, que nosotros tengamos una mayor predisposición para tenerlo. Fíjate, en el CEMAFE tenemos el consultorio de asesoría genética de cáncer donde evaluamos eso exactamente, donde vemos familias, donde se empieza a notar eso y donde se hacen los estudios que son muy específicos para determinar qué genes tienen alterados las pacientes y poder hacer la prevención en esas pacientes para que no hagan el cáncer a futuro. Uno de los casos más importantes que a ustedes les va a sonar es el caso de Angelina Jolie, que fue un caso muy criticado en su comienzo, donde ella, como mujer sana, teniendo antecedentes familiares, decide hacerse un estudio genético, le da un gen mutado que sabemos que tiene una alta penetrancia, lo que significa que a lo largo de la vida va a ser el cáncer, tanto de mama o de ovario, y ella decide sacarse sus 2 mamas y sacarse sus 2 ovarios. No significa que a todas las pacientes les vamos a indicar que se saquen las 2 mamas y los 2 ovarios, ¿sí? Sino que se hace una valoración de la familia, se evalúa qué genes pueden estar alterados y de acuerdo a esos genes uno habla con la paciente y le dice, bueno, tenemos tanta probabilidad de tener esto o de tener esto. Enfoquemos nuestra prevención en esto. Claro. Ahora doctora, hay una predisposición también, porque lo hereditario, ¿en qué porcentaje juega con relación a otra cuestión que la pueda generar cáncer a una mujer? ¿Qué valor de porcentaje de 1 a 100 tiene lo hereditario? Un 20% tenés. Muy poco. Un 20% de genes conocidos. Tenés un 10, un 15% de genes que están en estudio, así que es como que la torta se empieza un poco a agrandar, digamos. Siempre por más que vos tengas algo hereditario, tenés que tener algún factor desencadenante de eso hereditario. Y el estrés, te voy a decir, es uno de los más importantes que vemos. El estrés. Bueno. Si nosotros estamos haciendo, un trabajo en la unidad de mama que es preguntarle a todas las pacientes que vienen con cáncer de mama, ¿qué les pasó 2 o 3 años antes de haber aparecido, digamos, el cáncer de mama? Y es muy importante ver las respuestas de la paciente. Pérdidas de afectos, pérdida de hijos, separaciones, problemas que no han podido resolver, pérdidas laborales, situaciones que han generado grandes estrés y si vos empezás a ver, la mayoría de las pacientes tienen un desencadenante de estrés que no han podido manejar, alguna situación que les generó y que en el momento actual cuando vos estás hablando con la paciente se nota que tampoco lo tienen resuelto, ¿no? Porque lo manifiestan completamente en el momento muy claro, ¿no? Que eso les impactó mucho, que les generó mucho estrés, mucho dolor y
y la tenemos a la paciente con el cáncer adelante nuestro, ¿no? Un par de preguntas de Jerry, después pasamos por Vale también. Sobre todo porque hay muchas... La gente, estas son las preguntas que ella está recibiendo de la gente. Hay muchos oyentes que se están comunicando con nosotros y saltó como una cuestión, así el mensajero es como muy presente en la radio, pero llegaron muchísimos mensajes manifestando que en distintos centros de salud de acá de Santa Fe les habían justamente desde el centro de salud o desde la parte profesional pospuesto el turno para hacerse los controles de rutina justamente por la pandemia. ¿Qué hace la persona que está escuchando y que le pasó eso? Que en mayo tenía un turno, que en julio tenía un turno y le dijeron, no, hasta nuevo aviso, no hacemos controles de rutina en materia ginecológica. Mira, en algunos centros sí se suspendieron algunos turnos porque había médicos afectados. O sea, si la paciente tenía un turno con justo un médico que estaba con COVID o estaba aislado, claro, entiendo le que van a cargar el turno, ¿no? Claro. O sea, es lo lógico, ¿no? Pero la paciente lo que tiene que hacer es volver a ir y pedir nuevamente su turno. Los controles de screening tienen que hacerse y hay consultorios que están habilitados. Nosotros en el CEMAFE tenemos, se hace, cuando ingresa el paciente, se hace un triage para quedarnos tranquilos que el paciente no tenga fiebre, que no tenga ningún otro síntoma que nos puede dar la sospecha del COVID, y están funcionando todos los consultorios, se hace Papa Nicolau, se hace colposcopía, se están haciendo las mamografías, se hacen todos los estudios ahí, se están haciendo las quimioterapias, los pacientes oncológicos que están en tratamiento reciben la quimioterapia ahí. O sea que no hay criterio para que el paciente no se haga los controles de rutina. Perfecto. Saquen el turno nuevamente, solicítenlo nuevamente. Es verdad que algunos consultorios suspendieron o postergaron algunos controles. Recuerden ustedes que cuando hay brotes en determinado equipo médico, es normal que por 15 días se posterguen los controles o la agenda de ese médico, que los pacientes que tenía citado a ese médico, ¿sí? Sí, hasta que veamos que el médico esté bien y esté en condiciones de atender a los pacientes. Eso nos vamos a tener que acostumbrar que va a ser así. Hay servicios que pueden estar funcionando completamente y otros servicios que van a reprogramar estudios de acuerdo a si el personal de salud está afectado o no. Y después otra cuestión que tiene que ver más con esta franja etaria que por ahí se plantea entre mujer joven y mujer adulta, que por ahí también las estadísticas dicen que cada vez hay más datos de mujeres jóvenes que enfrentan este tipo de enfermedades. Y yo tengo 28 años y me encuentro con un montón de gente de mi edad. 29 el mes que viene. La semana que viene. No, porque es un tema que la tiene muy complicada. No, pero tengo 28 todavía. 28, falta 28. para los 30, falta para los 30. 10 días le falta. Para los 29. Bueno, mucha gente de mi edad, por ahí las mujeres, es como que evitan, qué sé yo, el PAP o ese tipo de estudios médicos justamente porque piensan que este tipo de enfermedades aparecen cuando somos un poco más grandes. Y también hay como otra rama, ¿no?, que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual que terminan trayendo también cáncer, como por ejemplo el que más conocemos es HPV, que te puede terminar generando... Cáncer de cervix. ¿Cómo? Cáncer de cervix. El cáncer de cervix. Claro, o sea, ¿qué cáncer de cuello de útero. Lo que pasa es que tiene que ver con esto. Yo creo que, a ver, si nosotros, normalmente cuando uno tiene una charla con una de las chicas adolescentes, yo tengo un montón de pacientes que van a la consulta, yo soy ginecóloga aparte, así que hay muchas mamás que me llevan a sus hijas por ahí para una primer consulta y para evaluar cuando va a empezar a tener relaciones un método anticonceptivo. Es muy importante explicar a la paciente que cuando uno empieza a tener relaciones, empieza a tener actividades de una mujer adulta. O sea, ya no es una nena, ya empieza a tomar decisiones como una mujer adulta. Y en esa parte de la toma de decisiones tiene que ver con su cuidado personal. Y dentro de su cuidado personal nosotros tenemos que hacer hincapié en los controles ginecológicos. Si una vez al año la paciente se hace los 3 controles que hay que hacer, estaría descartando la totalidad de los cánceres ginecológicos y de las patologías que son preneoplásicas. Nosotros tenemos patologías que podemos detectar mucho tiempo antes de que la paciente vaya a hacer el cáncer, que las podemos tratar y de esa manera evitar que haga un cáncer. Una de las que estás nombrando vos es el tema del HPV. Si hay lesiones por HPV, que nosotros llamamos lesiones que son de SIL de alto grado, porque es dentro de los tipos de HPV hay algunos HPV que son mucho más agresivos, y sabemos que desde que detectamos a la paciente a los 3 años, si no la tratamos, tenemos un 60 o un 70% que la paciente haga un cáncer de cuello de útero. Claro. Por eso es tan importante que la paciente se haga el Papa Nicolau, que se haga la colposcopía. Y eso es re común, el HPV. Exactamente, es re común. ¿Pero por qué? Porque no se utiliza el preservativo. Claro. O sea, lamentablemente
lamentablemente las mujeres creen que solamente utilizando la pastilla anticonceptiva estamos bien. La pastilla anticonceptiva nos evita el embarazo, pero no nos previene ninguna enfermedad de transmisión sexual. Hoy en día el único método que tenemos para ofrecerle a nuestras pacientes que evita las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Y muy importante, creo que es así. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Estamos transmitiendo por YouTube y yo estoy tratando de ver, hay mensajes en Face, porque estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en YouTube, estamos recibiendo mensajes del 410-1370, antes de pasar estudios también para que todos participemos. Hay uno que dice, soy Liliana, estoy operada de la mama derecha hace 4 años, me volvieron a salir en cada mama, mañana voy a llevar los estudios al médico, me controlo todos los años. ¿Cómo es esto, doctora? ¿Me volvieron a salir qué? ¿Qué le volvió a salir? Nódulos, sí, nódulos. Nódulos, cáncer, bueno. Claro, y, a ver, una cosa es que le salgan nódulos, pueden ser nódulos completamente benignos, que su médico mastólogo cuando la revise decida solamente controlarla, porque son nódulos benignos que le podría salir a cualquier persona. Como puede ser que alguno de los nódulos también que le haya salido sea maligno, entonces el médico tome las medidas pertinentes, de hacer una biopsia, de estudiarlo y ver qué está pasando. Ustedes recuerden que, que nosotros tengamos el cáncer en una mama no previene que no tengamos alguna otra patología, tanto benigna como maligna, en la otra mama, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando la paciente tuvo el cáncer de mama no deje, cuando le dan de alta, que le dicen, bueno, ya pasaron 5 años, 10 años, quédate tranquila, está todo bien. No está todo bien porque tenemos la otra mama. O sea, la otra mama nosotros la tenemos que seguir controlando todos los años. ¿Sí? Sí. Marcela, ¿podés repetirnos los 3 exámenes que son necesarios cada año para estar controladas? Bien. Dale. Primero, Papa Nicolau con colposcopía. Ajá. Exijan la colposcopía. ¿Sí? No Papa Nicolau solo. Exijan la colposcopía. Bien. O hay médicos que tienen la videocolposcopía. Es lo mismo, es un equipo de más generación que tiene mejor imagen, pero esas dos cosas deben de ir juntas. La ecografía ginecológica para ver lo que es útero y ovarios adentro, esos órganos están adentro de nuestra panza, digamos, o sea, no son accesibles por la vía vaginal cuando el médico está haciendo el Papa Nicolau, ¿sí? Sí. Y el examen mamario, que puede ir acompañado o no de un método de diagnóstico, tanto ecografía o mamografía, si el médico que está revisando decide que debe de ir acompañado. Cuando nosotros tenemos más de 35 años, el examen mamario sí o sí debe de ir acompañado de una primer mamografía. Bien. A los 35 años. Hay algo que es importante. Si nosotros tenemos nuestra mamá, que tuvo, para que ustedes se den una idea de lo que evaluamos, si tuvo un cáncer de mama a los 35 años nuestra mamá, mi control mamográfico de alto riesgo empieza 10 años antes que la edad que tuvo el cáncer mi mamá. ¿Sí? Una persona que su mamá tuvo cáncer de mama a los 25 años, mujer, ya tiene que hacerse la mamo. A los 15 años empieza con el control mamario de alto riesgo, que en una nena de 15 años tenemos otras técnicas, no vamos a hacer mamografía por la característica de la mama, pero se puede hacer ecografía mamaria y si hay algo que no nos gusta, hay una técnica que se llama resonancia mamaria con contraste que nos sirve mucho en las mamas que son de difícil evaluación, de una mama de una nena joven. O sea, yo he tenido pacientes de 18 años con cáncer de mama, chicos. Así que esto es muy importante, ¿sí? En el control ginecológico no tenemos que olvidarnos de las mamas. Y una pregunta que también aparece acá en el mensajero, una mujer adulta que deja de ser activa sexualmente, ¿tiene que seguir haciéndose este tipo de controles? El Papa Nicolau de por vida. Mira, el tema del Papa Nicolau fue toda una lucha en los ginecólogos, porque había una camada de médicos viejos, te hablo hace 20 años atrás, que decían que si la mujer no era activa sexualmente ya no hacía más falta hacerse el Papa Nicolau, y lo que vimos que aumentó la cantidad de cánceres de cérvix en esas pacientes, así que la mujer, mientras se pueda movilizar, mientras puede ir al médico, tenga relaciones o no, debe de hacerse el Papa Nicolau y la colposcopía. Y otro tema, cuando la paciente la operan y le sacan todo el útero, que le dicen, bueno, mira, ya quédate tranquila, ya te saqué todo el útero, te saqué los ovarios,
no hace falta que te hagas más el Papa Nicolau. Eso no es así. La paciente todos los años debe de volver a repetirse el Papa Nicolau. Cuando nosotros hacemos Papa Nicolau y colposcopía, no solamente descartamos lo que es el cáncer de cuello de útero, descartamos el cáncer de vagina y el cáncer de vulva, ¿sí? Entonces es muy importante que la mujer se haga todos los años, aunque esté operada, aunque le hayan sacado todo, el Papa Nicolau y la colposcopía. La verdad que primero lo cuenta y lo comunica de una manera muy agradable y muy didáctica. Algún día yo hago estas últimas 2 preguntas, porque si no el programa se nos va, pero la vamos a tener que volver a llamar, Marcela, porque hay innumerable cantidad de preguntas. Voy a esto. Dale, no hay problema. Voy 2 en 1. Dale. ¿El cáncer de mama tiene grados? ¿Hay alguno más agresivo que otro? Y la otra pregunta, ¿es curable? Por supuesto, sí, nosotros tenemos pacientes completamente curables, pacientes de más de 10, de 15 años curables, pacientes que han programado embarazos, pos haber tenido su cáncer de mama y haber tenido el alta y estar muy bien. Y sí hay grados, o sea, en realidad hay grados de tumor que tiene que ver con el tipo de célula que está afectada, ¿sí? Tenemos distintos tipos de células dentro de la mama y eso a nosotros cuando mandamos el taco de la biopsia, el patólogo nos informa qué célula y qué tipo de tumor es el que estamos teniendo. Y por otro lado hay grados, que es por ahí lo que la gente mezcla, porque como son términos muy médicos, es bastante difícil por ahí que lo entienda, que tienen que ver cómo estadificamos nosotros a la paciente cuando llega. Significa ver si solamente el cáncer está ubicado en la mama, si comprometió la piel de la areola o del pezón, si la axila está comprometida o no, si hay alguna metástasis a distancia, por ejemplo, si esas células del tumor de la mama fueron, por ejemplo, en el hígado, en lo que es el cerebro, en el hueso. Son todos estudios que se le hace a una paciente cuando apenas llega y tenemos la primera biopsia que nos está diciendo que tiene un cáncer de mama. Con todo eso nosotros decimos, bueno, a ver, el cáncer lo tenemos solamente local, acá en la mama, y el resto da todo negativo, tiene un determinado tratamiento. La paciente tiene afectado algún otro órgano, tiene otro tipo de tratamiento. Y con eso se decide qué tipo de esquema de tratamiento va a hacer una paciente o va a hacer otra paciente, teniendo en cuenta también qué es la parte, o sea, cuál es el tumor que tiene, qué tipo de tumor dentro de los tumores que tiene en la mama, porque ustedes recuerden que el tratamiento que hagamos tiene que ver con esa célula que está afectada. Nosotros tenemos que ir a atacar lo que le está pasando a esa partecita de la célula que está andando mal y ha hecho que la paciente haga el tumor. 30 minutos llevamos, doctora, pero 30 minutos que se pasaron volando. Primero porque... Bueno, me alegro. Me alegro. ¿Algo más para cerrar? No, la verdad que pienso en lo importante de esta charla porque hemos derribado unos cuantos mitos y sobre todo para recalcar cuáles son los factores de riesgo, qué es lo importante, qué es lo que tenemos que saber. Y esto de que, bueno, chicas y chicos, ¿no? Pero digo, se puede en este momento de pandemia ir a hacerse los controles, es más, se debe. Eso es lo más importante, no nos quedemos. Yo creo que nos debemos hacer nuestros controles. Ustedes piensen en esto, a ver, ¿alguno de ustedes tiene la respuesta para saber cuándo va a terminar esta pandemia? No. Por eso, el que me quiere matar, es fácil. El que me quiere matar, cuando me hice los análisis hace una semana, me dijo, ¿por qué te lo hiciste? Y yo le dije, para verte vivo todos los días. Es más, yo les diría a ustedes que busquen los porcentajes de gente que se muere infartada, los porcentajes de gente que se muere por accidentes en la vía pública, los porcentajes de gente que se muere por ACV y todas las otras patologías, las diabetes descompensadas que hay, todas las otras patologías que parece que son estadísticas, que se han olvidado y que ya no se hablan, que lo único que se habla es la cantidad de afectados que tenemos por coronavirus y cuántos muertos hay, y nos olvidamos de todas las otras patologías por las que se nos muere la gente. Tumores en niños, linfomas, leucemias, pacientes que requieren trasplante. ¿Por qué no? O sea, habría que cuando uno analiza una estadística de lo que está pasando en salud en un país, no solamente tiene que analizar esto,
porque el impacto es en todo, tenemos que ver todas las patologías que nos afectan. Doctora, ¿a dónde debe ir las mujeres? Porque ¿qué están preguntando? Claro, mucha gente que nos está escuchando, que por supuesto la idea de esta conversación es generar concientización, visualización de la problemática. Exacto. Nos dicen, no tengo obra social, ¿a dónde puedo ir acá en Santa Fe a pedir un turno para hacerme los controles? En todos los centros públicos que ustedes tienen del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. El Semafé está abierto desde la mañana hasta la tarde, trabaja de lunes a viernes, están todos los consultorios ambulatorios, están todos los ginecólogos trabajando, así que perfectamente pueden solicitar. Y aparte están los centros periféricos, o sea que están los SIC, están los CAPS, todos son centros que tienen consultorios de atención ambulatoria. No es necesario que una paciente de una punta de Santa Fe se vaya a hacer un Papa Nicolau de Semafé, cuando tiene un centro de salud cerca, en el cual se puede sacar su turno para realizarse sus controles ginecológicos básicos. Agradable, muy clara, precisa y con mucho conocimiento del tema. La doctora Marcela López pasó por ahí de Santa Fe, la vamos a llamar más adelante porque fue una deliciosa charla. Así la podríamos, en el mes rosa, el mes donde más se le presta atención, pero esto debería tenerse del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto debería ser concientización permanente y sin fecha. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a usted y un saludo a todo tu equipo. Gracias, doctora. La doctora Marcela López, esto contribuye, mucho. La palabra es esa, contribuye a que la gente se saque dudas, se concientice. Acá hay un montón de personas que me han preguntado, pero ¿cómo? Yo no iba a hacerme más el Papa Nicolau. Bueno, porque claro, justamente eso que te decía, pudimos derribar un montón de mitos, esto de que una vez que te sacan el útero no te hacen más un Papa Nicolau. Bueno, es importante que lo sepamos y que vayamos a hacernos los controles. Bueno, cerramos urgente, sé que está ganando Nadia. No, ganó.